las tinieblas. Algunas mañanas despertaba y no podía salir de la cama, como si tuviera un peso de 10 toneladas en el pecho, como si estuviera bajo fuerzas de aceleración. Hubiera sido divertido si el corazón no le hubiera dolido tanto. Tenía sueños en que vagaba por el malvado planeta gordo, buscando piezas de su nave espacial estrellada, pero todo lo que encontraba eran ruinas quemadas, todas bullendo con nuevas y debilitantes formas de radiación. No sé lo que me pasa, le dijo a su hermana por teléfono. Creo que la palabra apropiada es crisis. Pero cada vez que abro los ojos, lo único que veo es desaparición. Esta fue la época en que echaba a los estudiantes de clase por respirar, en que le decía "fuck off" a su mamá, en que no podía escribir una palabra, en que registró el closet del tío y se llevó el Colt a las 100, en que pensaba en el puente del tren. Se pasaba días en cama y pensaba que su mamá iba a estar toda la vida haciéndole la comida. Pensaba en lo que la había oído decirle a su tío un día cuando creyó que él no estaba. No me importa, me alegra que esté aquí. Después, cuando dejaba de sentirse por dentro como un perro apaleado, cuando por fin le era posible levantar la pluma sin que le entraran ganas de llorar, sufría una abrumadora sensación de culpa. Le pedía perdón. Si hubo una buena parte en mi cerebro, es como si alguien se hubiera largado con ella. Está bien, hijo, dijo su mamá. Tomaba el carro e iba a visitar a Lola, que después de un año en Brooklyn, ahora estaba en Washington Heights. Se estaba dejando crecer el pelo. Había estado embarazada una vez. Un momento de verdadero entusiasmo. Pero abortó al enterarse que yo la engañaba. He regresado, anunció cuando entró por la puerta. Está bien, le dijo ella a su vez. Y entonces le cocinaba y él se sentaba con ella a fumar un porro tentativamente, sin entender por qué era incapaz de mantener aquella sensación de amor en su corazón para siempre. Comenzó a planear una tetralogía de fantasías cienciaficciosas que sería su logro supremo. J.R.R. Tolkien mezclado con E. Doc Smith. Daba largos paseos. Iba hasta la comunidad Amish. Los Amish son una agrupación religiosa cristiana de doctrina anabaptista, notable por sus restricciones al uso de algunas tecnologías modernas, como los carros o la electricidad. Son unas 200,000 personas que viven principalmente en Estados Unidos y Canadá. Comía solo en una cafetería de la carretera. Les echaba el ojo a las jevitas Amish. Se imaginaba vestido de predicador. Dormía en el asiento trasero del carro y después iba de regreso a casa. Algunas noches soñaba con la mangosta. Y por si piensan que su vida no podía empeorar, una tarde llegó al game room y se quedó estupefacto al descubrir que, de un día para otro, la nueva generación de nerds ya no compraba juegos de rol. Estaban obsesionados con las barajas de Magic. Nadie había previsto el cambio. Se acabaron los personajes y las campañas. Solo interminables batallas entre mazos de cartas. Toda la narrativa exprimida del juego. Todo el performance. Solo pura mecánica sin ornamento alguno. Y cómo les encantaba esa vaina a los chiquillos. Trató de dar una oportunidad a Magic. Trató de juntar un mazo que valiera la pena. Pero sencillamente no era lo suyo. Lo perdió todo contra un punk de 11 años y se dio cuenta de que en realidad le daba igual. Primera señal de que su era se cerraba. Cuando lo último en nerdería ya no le llamaba la atención. Cuando prefería lo viejo a lo nuevo. Oscar va de vacaciones.
Oscar llevaba casi 3 años en el Don Bosco, el día que su mamá le preguntó qué planes tenía para el verano. El último par de años su tío se había pasado casi todo julio y agosto en Santo Domingo, y este año su mamá había decidido ir con él. No veo a mi madre hace mucho, mucho tiempo, dijo en voz baja. Tengo muchas promesas que cumplir, así que mejor ahora que muerta. Hacía años que Oscar no iba, desde que el criado número 1 de su abuela, postrado en cama hacía meses, convencido de que la frontera estaba a punto de ser invadida de nuevo, había gritado «¡Haitianos!» y se había muerto, y todos habían ido al entierro. Es extraño. Si hubiera dicho que no, es probable que ese negro todavía estuviera entero. Si se le puede llamar entero a alguien que tiene un tremendísimo fuku encima. Pero esto sí que no es un what if de Marvel. La especulación tendrá que esperar. El tiempo, como dicen, se está acabando. En mayo, Oscar estaba por primera vez de mejor ánimo. Un par de meses antes, tras un combate especialmente horrible con las tinieblas, había comenzado otra de sus dietas, combinada con largas caminatas por el barrio. Y adivinen qué, ese negro mantuvo la disciplina y bajó casi 20 libras. ¡Milagro! Por fin pudo reparar su propulsión iónica. El planeta malvado gordo lo alaba, pero su cohete estilo años 50, el hijo del sacrificio, no lo abandonaba. Contemplen a nuestro explorador cósmico, los ojos de par en par, amarrado al sofá de aceleración, la mano sobre su corazón de mutante. Ni por asomo podría habérsele considerado esbelto, pero tampoco era ya la esposa de Joseph Conrad. A principios de mes, incluso le había hablado en la guagua a una negrita con espejuelos. Le había dicho, de modo que te interesa la fotosíntesis. Y ella incluso había bajado su ejemplar de Cell y contestado, sí, así es. Y que si no había pasado de las ciencias terrestres y no pudo convertir esa leve comunicación en un número de teléfono o una cita, y que si se bajó en la parada siguiente y ella no, como él había esperado, el homeboy estaba, por primera vez en 10 años, sintiéndose renacer. Nada parecía incomodarlo, ni sus estudiantes, ni que PBS hubiera cancelado Doctor Who, ni su soledad, ni la corriente sin fin de cartas de rechazo. Se sentía insuperable. Y los veranos en Santo Domingo, bueno, los veranos en Santo Domingo tienen su encanto propio, incluso para un nerd como Oscar. Cada verano Santo Domingo pone el motor de la diáspora en marcha atrás y ala a todos los hijos expelidos que puede. Los aeropuertos se traban con gente demasiado arreglada. Los cuellos y los portaequipajes gimen bajo el peso acumulado de las cadenas y paquetes de ese año, y los pilotos temen por sus aviones, sobrecargados más allá de lo concebible, y por sí mismos. Los restaurantes, bares, clubs, teatros, malecones, playas, centros turísticos, hoteles, cabañas, habitaciones adicionales, barrios, colonias, campos e ingenios repletos de quisqueyanos del mundo entero, como si alguien hubiera dado una orden general de evacuación al revés. ¡Todo el mundo a casa! ¡A sus hogares! De Washington Heights a Roma, de Perth Amboy a Tokio, de Bridgeport a Ámsterdam, de Lawrence a San Juan. Aquí es cuando el principio termodinámico básico consigue ser modificado de modo que la realidad pueda reflejar un aspecto final, el levantamiento de jevitas de culo grande y la conducción de estas a las cabañas. Es un party grande, un bonche grande para todos salvo los pobres, los prietos, los desempleados, los enfermos, los haitianos, sus niños,
los bateyes y los carajitos que a ciertos turistas canadienses, americanos, alemanes e italianos les encanta violar. Sí, señor, no hay nada como un verano en Santo Domingo. Así que por primera vez, en años, Oscar dijo: mis espíritus ancestrales me han estado hablando, ma. Creo que pudiera acompañarte. Se imaginaba en medio de toda esa casa de cuca. Se imaginaba enamorado de una isleña. Un brother no puede estar siempre equivocado, ¿verdad? Fue tan precipitado el cambio de política que hasta Lola lo sometió a un interrogatorio. Pero si tú nunca vas a Santo Domingo. Se encogió de hombros. Bueno, tal vez quiero probar algo nuevo.